Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos a la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y entonces oró a la sombra de un
Se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Buenas tardes, hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este viernes 2 de abril, en que estamos recordando el sacrificio del Señor Jesucristo, tradicionalmente conocido este culto como el culto de las 7 palabras, porque tradicionalmente se acostumbra recordar las últimas expresiones, las últimas palabras que Jesús dijo ya estando en la cruz. Y bueno, bienvenidos, les invito antes que nada a orar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Señor Dios nuestro, gracias te damos esta tarde porque podemos estar reunidos, Señor, de esta manera virtual, recordando una vez más el sacrificio de tu amado Hijo, sacrificio por el cual, Señor, tú nos das la oportunidad de llegar a ser tus hijos, la oportunidad de recibir el perdón de pecados, la oportunidad, Señor, de tener plenitud de vida. Gracias por tan grande amor manifestado en la cruz a través de Jesucristo. Que podamos siempre estar conscientes, Señor, del valor del sacrificio de Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a aprovechar también este día, este momento para celebrar la cena del Señor. Y por ese motivo que estaremos tomando tan solo dos de estas 7 palabras y estaremos relacionando, por supuesto, estas 2 palabras con la cena del Señor. Entonces le voy a invitar que si tiene los elementos a la mano, bueno, téngalos cerca porque en lo que estamos compartiendo el sentido de estas palabras de Jesús, estaremos también celebrando la cena del Señor, que eso es lo que hace precisamente la cena del Señor. La cena del Señor es un recuerdo, es un acto a través del cual nosotros recordamos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Recuerde, invitamos habitualmente a participar en la cena del Señor a aquellas personas que han creído en Jesús como su Señor y Salvador y han sido bautizados por inmersión. Entonces tenga los elementos. Si usted cumple estas 2 condiciones, tiene estos elementos a la mano, téngalos ahí cerca de usted, porque en este tiempo en que estamos meditando en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, estaremos también celebrando la cena del Señor. Tal vez no de la manera tradicional, pero bueno, estamos igual tomando el pan, tomando el jugo de la vid,
para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a la primera palabra que estamos considerando. Es precisamente lo que se considera que es la primera palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo estando en la cruz. Y esa es una expresión muy corta, muy sencilla, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Encontramos esta palabra en Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y bueno, podemos pensar un poco en esto. Jesús intercede ante el Padre por los pecados de la humanidad. Por supuesto que en primera instancia está pensando en los pecados de los que ahí se encuentran. El pecado de los soldados que han tomado los clavos, han tomado el martillo y lo han clavado en la cruz. El pecado de las personas que se burlan de Jesús cuando está en la cruz, e incluso los ladrones y asesinos que están a su lado, que han sido crucificados juntamente con Jesús, que uno de ellos, lejos de asumir su responsabilidad, lejos de sentir temor de Dios, porque él enfrentará el juicio de Dios una vez que termine ese proceso de crucifixión, se burla de Jesús y le dice: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero realmente no es porque estaba pidiendo ayuda, sino es porque está diciendo: tú no eres absolutamente nadie. Y entonces hay burla en esta persona. Entonces ahí está el pecado de la burla, de la sorna, y el otro tiene que reclamarle: oyes, ni tú tienes temor de Dios, tú mismo estás sufriendo, y tú estás sufriendo porque eres culpable, y que ha hecho, es inocente. Pero bueno, ahí está el pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados tomando aquellos clavos, tomando aquel marro y clavando, atravesando sus miembros para colgarlo en aquel madero. Los ladrones, los asesinos que son colgados a su lado, siendo asesinos, ¿sí? Siendo ladrones, burlándose de Jesús. Por supuesto, ni Poncio Pilato, con todo y que se lava las manos, con todo y que tiene la intención de soltar a Jesús, puede librarse del pecado, porque al final de cuentas él se convierte en cómplice. Si bien él quiere liberarlo y se lo dice a Jesús: yo tengo autoridad para soltarte, defiéndete, di algo para yo poder soltarte. Y Jesús tiene que decirle: tú no tienes más autoridad que la que te es dada del cielo. Pero aquel hombre simple, sencillamente, ¿sí?, no está dispuesto a asumir su papel de gobernante y de que imparte justicia, sino que se deja entonces llevar por los fariseos, que reclaman que ese hombre sea crucificado. Entonces Pilato, con todo y el lavamiento de manos, es responsable de la muerte de Jesús. Él da la orden. Pudiéramos hablar incluso él da la orden de que se golpea a Jesús, intentando liberar a Jesús, de apaciguar la ira y los reclamos del Sanedrín, que viene y le reclama que lo crucifique. Lo manda a golpear. También es culpable de brutalidad, es culpable de corrupción, es culpable de ineptitud. Es culpable, claro, tiene otros pecados más, pero en la ejecución de Jesús es culpable por la ejecución. Por supuesto, son culpables y han pecado, y no saben lo que hacen los fariseos. La gente que grita: ¿qué hago? Cuando Pilato le pregunta: ¿qué hago con este hombre que se dice rey de los judíos? Y aquella multitud que reclama: crucifícale, crucifícale. La gente que demanda que Jesús sea crucificado son culpables, son pecadores y son responsables por la ejecución de Jesús.
los que mintieron en el juicio de Jesús, los que dicen falso testimonio delante delante de Dios, porque el decir un falso testimonio es jurar en vano, ¿sí? Cuando una persona en un juicio va y presenta un testimonio y ese testimonio es falso, está llamando a Dios como testigo, está jurando y está diciendo que a Dios le consta y Dios avala sus palabras. Los testigos no solo han mentido, no solo son corruptos porque se dejaron comprar, vamos, no van a presentar un falso testimonio de gratis, seguramente les dieron dinero. Son personas corruptas. Y los que les dieron dinero, por supuesto que son también personas corruptas. Son culpables porque no solo han mentido, han jurado también en vano. Y son participantes de ese asesinato. Es culpable Judas, que traiciona a Jesús. A pesar de haber vivido con él por 3 años, escuchado sus palabras, ver sus milagros, Judas es culpable de traición. Y Jesús lo dice, ay de aquel por quien el Hijo es entregado. Es culpable, es pecador. Si quisiéramos ir más atrás, podemos encontrar también el pecado de sus discípulos, de los más cercanos, de Pedro, que ha negado a Jesús 3 veces, el pecado de la negación, el pecado de la negación, o el pecado de hablar por hablar, de comprometerse al decir algo y luego no cumplirlo, el pecado del hablador, el pecado del abandono, porque cuando Jesús es apresado, sus discípulos corren, ninguno quiere sufrir la misma suerte que su Señor. Y claro, Jesús está pidiendo por el pecado de todas las personas, todas aquellas con las que se relacionó, que algunos fueron borrachos, otros eran prostitutas, otros eran ladrones, otros eran mentirosos, otros eran asesinos, otros eran envidiosos, otros eran codiciosos. Y por supuesto que Jesús está pidiendo por nuestro pecado. Y gracias a Dios que el sacrificio de Jesús alcanza hasta para nosotros. Que no somos mejores que aquellos hombres que crucifican a Jesús. No somos mejores que Pedro, que niega a Jesús. No somos mejores que Judas, que traiciona a Jesús. Nosotros también traicionamos, nosotros también mentimos, nosotros también robamos, nosotros también asesinamos. Nosotros también adulteramos, somos pecadores. Y Jesús no solo intercede, no solo pide por el perdón de la humanidad, sino que Jesús entrega su vida en sacrificio, en ofrenda de expiación, para que la humanidad, para que usted y para que yo podamos alcanzar perdón, podamos alcanzar la vida eterna. Y eso es lo que nos recuerda ese trozo de pan, que Jesús ofreció su cuerpo, ofreció su vida como un sacrificio por nuestros pecados, porque no hay otra manera de que nuestros pecados puedan ser perdonados. La paga del pecado, nos dice las Escrituras, es la muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso, en el Antiguo Testamento se ofrecían estos sacrificios. Estas ovejas, estos corderos que eran sacrificados
Cada vez que una persona pecaba debía de llevar una ofrenda, un cordero, para que su pecado fuese expiado, fuese perdonado. Jesús se ofreció como el cordero que quita el pecado del mundo. Y este pedazo de pan nos recuerda que Jesús murió por nosotros, entregó su vida en propiciación por nuestro pecado. Nunca olvidemos de dónde nos sacó Dios. Nunca olvidemos que Él nos ha perdonado y aún nos sigue perdonando. Porque su sacrificio alcanza no solo para los pecados pasados, sino para los pecados futuros. Pero no es una licencia para seguir pecando. Así que si estamos luchando con un pecado, este es el momento para confesar a Dios nuestro pecado. Este es el momento de decirle a Dios: Señor, perdóname porque soy pecador. Señor, soy mentiroso. Señor, soy un chismoso. Señor, soy adúltero. Señor, soy ladrón. Señor, soy un abusador. Señor, ofendo a las personas. Señor, soy corrupto. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es el pecado con el que estás luchando cada día? ¿Cuál es ese pecado? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe y tú sí lo sabes. Y dile a Dios ese pecado por nombre. Así que te invito a orar. Ahí en casa y en el lugar en el que te encuentras, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, perdona mis pecados. Y di ese pecado por nombre. Reconoce ese pecado. La única manera en que ese pecado puede ser limpiado, tal como usted lo está escuchando, lavado por la sangre de Jesucristo, es que lo mencione por nombre. No diga: perdona mis pecados. O si he pecado. No hay duda, hemos pecado. Y conoces el nombre de ese pecado. Dile a Dios: perdón, porque soy pecador. Cierra tus ojos un minuto, unos segundos, y dile: Señor, estoy delante de ti, reconociendo que soy pecador. Y Señor, dame tu perdón. Cumple tu promesa. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Dígale al Señor su pecado. Dígale lo que ha hecho en su contra. Y dé gracias, porque en Jesucristo somos perdonados y somos limpiados. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu amado Hijo, en quien tenemos perdón de pecados. Amén. Y hermano, le invito a comer el cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos. La otra palabra que estaremos considerando se encuentra en Juan 19:30 y es tal vez la expresión más corta que Jesús dice: consumado es. Es la sexta palabra, la que se considera la sexta palabra de Jesús en la cruz. Consumado es. Y con esto Jesús está diciendo que todo el plan que Dios, que el Padre
diseñó desde antes de la creación del mundo para lograr nuestra salvación, para lograr nuestra redención, para hacernos hijos suyos. Se ha cumplido en ese momento. Dios diseñó el plan de salvación en la eternidad, antes de que el mundo existiese. Porque sabía que al crear al ser humano, éste pecaría. Éste se alejaría de él, tomaría su propio rumbo, su propio camino, haría su propia voluntad y se alejaría de él. Pero en la eternidad, sabiendo Dios lo que el hombre haría, diseñó nuestra redención. Y toda la historia antes de Jesucristo nos habla de este plan. Dios llevando paso a paso este plan. Paso a paso, hasta llegar a Jesucristo. Hasta llegar a Jesucristo. Y cuando Jesús es colgado en esa cruz, cuando Jesús es clavado en esa cruz, y cuando Jesús muere, el plan de Dios se ha cumplido tal como fue pensado, tal como fue diseñado. La salvación ahora está a nuestro alcance. Poder ser hijos de Dios ahora es una realidad, porque Jesucristo cumplió el plan de Dios. Pero esto no era posible sin derramamiento de sangre, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Jesús derramó su sangre, abrió las puertas de los cielos para que todos pudiésemos llegar a la misma presencia del Padre y recibir de Él misericordia, recibir de Él gracia, recibir de Él perdón, recibir de Él adopción como hijos suyos. Y no sé si todos los que nos están viendo tienen este privilegio, pero si no es así, quiero invitarte a hacer de Jesús tu Señor y tu Salvador. Todo lo que necesitas hacer es creer que Jesús, solo Jesús, puede perdonar tus pecados, porque tienes que aceptar que eres pecador. Todos somos pecadores. Nadie puede decir, yo no he hecho nada malo. Todos somos pecadores. Todos somos mentirosos. Todos somos ladrones. Todos ofendemos a los demás. Todos hemos blasfemado. Todos hemos hecho algo que desagrada a Dios. Pero Jesús, en Jesús, a través de su sangre, tenemos vida eterna, perdón de pecados. Todo lo que tienes que hacer es decirle, Señor, reconozco que soy pecador. Acepto el regalo que me das en Jesucristo. Gracias porque la sangre de Jesús limpia mis pecados. Y en Él, y solo en Él, puedo recibir el perdón, la vida eterna y la adopción como tu hijo. Consumado es. Solo en Jesucristo podemos tener salvación. Dios diseñó un plan. Y en la cruz, ese plan se estaba consumando, concluyendo. La esperanza es una
realidad. En Jesús tenemos salvación, porque Él ofreció su sangre. Él ha hecho un pacto con nosotros de salvarnos, de perdonarnos. Bebamos. Señor Dios nuestro, gracias te damos por la salvación que tenemos en Jesucristo. Gracias. No lo merecemos, Padre, pero en tu infinita gracia y misericordia no nos abandonaste, sino que viniste a buscarnos. Que no olvidemos, Padre, cuán grande bendición nos diste en Jesucristo. Al contrario, Padre, que compartamos este regalo, esta bendición de ser tus hijos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, les invitamos a entonar otro canto más y no olvide que tenemos cambio de horario. Se adelanta el sábado en la noche el reloj y el domingo amanecemos con nuevo horario, pero nuestros cultos siguen. Culto del domingo es a las 10 de la mañana, así es de que no olvide adelantar su reloj para que podamos estar todos a tiempo en el culto. Y le invitamos entonces a terminar ese tiempo entonando un canto más a nuestro Señor.